Jesús recorre las colinas de Judea enseñando con autoridad y compasión. Escucha preguntas no para ganar debates sino para cambiar corazones hacia la misericordia. La gente se reúne porque sus palabras hacen viva la ley. Un experto en la ley se levanta y pregunta a Jesús algo para ponerlo a prueba. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? En esa cultura el intérprete busca los límites de la escritura. Espera una respuesta técnica, no un desafío a su conciencia. Jesús responde devolviendo la escritura al experto. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Afirma que la verdadera religión vive en el amor, no en las tecnicidades. El experto insiste, ¿quién es mi prójimo? En ese momento Jesús cuenta una historia. Comienza con el camino de Jerusalén a Jericó, un descenso peligroso por acantilados y pequeños wadis. Para los viajeros esa ruta puede significar emboscada y ruina, un detalle que los oyentes comprenden de inmediato. Mientras la historia avanza, un hombre que viaja solo es asaltado por ladrones. Es despojado, golpeado y dejado medio muerto junto al camino. Los oyentes sienten el horror porque viajar y la violencia eran amenazas reales. Ahora ese hombre está fuera de toda comunidad segura. En ese mismo lugar aparece un sacerdote y ve al hombre herido. Cruza al otro lado y sigue de largo. En la vida judía el sacerdote está apartado para la santidad y la pureza ritual, así que su evitación refleja miedo a la contaminación y preocupación por los deberes del templo. Mientras el polvo se asienta, el levita, otro asistente del templo, pasa también y lo evita. El levita conoce la ley y los rituales. Su elección muestra cómo el deber religioso puede cegar a una persona ante la responsabilidad moral de la misericordia. En ese momento los oyentes esperan que el prójimo sea un compatriota, un oficial del templo o un amigo. La historia rompe esa expectativa deliberadamente. Al mostrar al sacerdote y al levita pasar de largo, Jesús obliga a su audiencia a preguntarse quién califica como prójimo según la ley. Entonces un samaritano se acerca y lo ve. La multitud escucha la palabra samaritano y conoce la carga, judíos y samaritanos son enemigos. Sin embargo el samaritano tiene compasión. La hostilidad cultural está presente, y su misericordia es por eso más costosa y más reveladora. En ese mismo instante el samaritano vierte aceite y vino en las heridas y las venda. Eran remedios domésticos comunes, y sus acciones muestran misericordia práctica. Usa sus propios suministros y toca lo que otros evitarían. Al doblar el camino, el samaritano coloca al viajero herido sobre su propio animal y lo lleva a una posada. Esta es ayuda sacrificial, interrumpe su viaje y gasta sus recursos. La historia muestra la misericordia como algo costoso e implicación personal. En la posada el samaritano paga al posadero y le pide que cuide al hombre, prometiendo volver y pagar cualquier gasto adicional. Confía la responsabilidad a otro, pero no antes de invertir su propio dinero y compromiso. Cuando Jesús termina, pregunta cuál de los tres se mostró prójimo del hombre herido. La sala queda en silencio. El experto no puede responder solo con la ley. La pregunta exige un juicio no por estatus ritual sino por acción que cruza barreras. Bajo presión el experto concede, el que mostró misericordia. No puede definir al prójimo por la ley. En su confesión la narrativa expone cómo la misericordia, no la etnia ni el título, cumple el mandamiento de amar. Entonces Jesús le dice al experto que vaya y haga lo mismo. No es solo una parábola para admirar. Es un mandato que reorienta los límites sociales hacia la compasión. Quiere que los oyentes encarnen la misericordia en la vida diaria. Mientras la multitud se dispersa, Jesús ha hecho un punto escandaloso. La misericordia cruza el odio étnico y la postura religiosa. Para los oyentes del primer siglo los samaritanos eran forasteros.
Al convertir al samaritano en héroe, Jesús invierte expectativas y expone el amor vivido. En esa teología práctica Jesús enseña que la vecindad es acción. Define al prójimo no por proximidad o ley sino por compasión costosa que usa tiempo, contacto y recursos. La misericordia se convierte en el cumplimiento más verdadero de la ley de amar a Dios y al prójimo. Al caer la tarde los oyentes quedan para considerar las implicaciones sociales. Jesús llama a las personas a cruzar fronteras de raza, religión e interés propio. El mandato de amar se convierte en una revolución social que reordena comunidades alrededor de la misericordia. En ese silencio Jesús pide que cada oyente examine su propia vida. ¿Quiénes son los heridos en nuestras carreteras modernas? ¿De quiénes nos alejamos por prejuicio? La parábola convoca al arrepentimiento de la indiferencia y a la misericordia práctica y costosa. Cuando llega la mañana la historia sigue siendo escandalosa y esperanzadora. Escandalosa porque invierte jerarquías sociales. Esperanzadora porque nombra un camino para que las comunidades se parezcan más al reino que Jesús proclama. Marcado por la misericordia, cruzando fronteras y por el cuidado concreto. En esa reflexión la Iglesia primitiva escucha un programa para la vida del prójimo. Lee la parábola como un mandato de cuidar más allá de la identidad, visitar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y asumir costos. La historia se convierte en enseñanza ética, no mera alegoría. Al final Jesús confronta el ritualismo sin menospreciar la ley. Muestra que el fin más profundo de la ley es el amor. El modelo no es anti-ley sino pro-misericordia. Obedecer a Dios significa compasión activa que arriesga reputación y recursos por el prójimo. En esa imagen final el camino se transforma cuando la misericordia se vuelve común. Los viajeros se llevan unos a otros, los posaderos reciben con cuidado y las barreras sociales se debilitan. Jesús propone una ética del reino que reimagina al prójimo como aquel que estamos dispuestos a amar a costa. La parábola enseña que el prójimo se define por la acción misericordiosa hacia los vulnerables, no por parentesco o ley. Jesús nos llama a arriesgar tiempo, contacto y recursos por los demás. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima.